Me llamo Clara Velázquez y tengo 62 años. Hace 3 años me jubilé tras 32 años, enseñando tercer grado en la primaria Jardines del Sol, aquí en Ciudad de México. La rutina de las mañanas, corregir tareas y ayudar a los niños con su lectura, dejaron en mí un ritmo que nunca pude sacarme del todo. Me gustaba el orden. Me gustaba la predictabilidad. Me gustaba saber qué era mío. Esa mañana el sol se colaba por la ventana de mi cocina, pintando un brillo cálido sobre la encimera de granito. Debería haber sido un jueves tranquilo de esos comunes y corrientes, pero mis manos temblaban mientras desdoblaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito abierto, como una herida imposible de ignorar. 50,000 pesos. 50,000 pesos cargados en los últimos meses. Flores para una boda, depósitos para banquetes, pagos por el salón. Todo eso sin que yo lo supiera. Recorrí con el dedo los números, cada uno un pequeño pinchazo de incredulidad. Florería Encanto, $9,000. Salón Vista Hermosa, $25,000. Banquetes. La Tradición, $14,000. La boca se me secó y el pecho se me apretó. La tarjeta. Había añadido a mi hija Sofía hace 3 años para emergencias, pensando que era una red de seguridad práctica nada más. Y ahora esa tarjeta había financiado la boda de sus sueños a costa de mi pensión ganada con tanto esfuerzo y la pequeña herencia del seguro de vida de mi esposo Javier. Javier se fue hace 4 años, pero su presencia aún rondaba la casa. Su sillón de lectura seguía junto a la ventana donde veía caer la lluvia en los largos inviernos grises de la ciudad. Nunca lo moví. Me di cuenta de que una parte de mí había mantenido todo tal como estaba el día que murió, como si quisiera anclarme a un tiempo en el que yo importaba cuando el amor no se medía en pesos y centavos. Pero ahora ese ancla se sentía frágil, deshilachándose bajo el peso de la extravagancia de Sofía y el desprecio casual por la memoria de su padre. Mi celular vibró sobre la encimera. Otro mensaje de Sofía. Oye, mamá, ¿puedes comprar unas cosas del súper? Andamos corriendo con lo de la boda. Lo de siempre, gracias. Lo de siempre. Como si yo fuera la empleada, como si los $50,000 que sin saberlo había pagado no fueran nada. Como si yo no fuera nada. Miré el mensaje y sentí cómo la traición me apretaba el corazón. Me dejé caer en una silla doblando con cuidado el estado de cuenta, aunque los números se desdibujaban tras mis lágrimas. Mi pensión, $8,000 al mes después de impuestos y cuentas, no alcanzaría para cubrir esto. Meses, tal vez años, para pagar lo que se habían llevado sin permiso. Y aún así, el miedo a exagerar peleaba con la rabia que crecía en mí. Quería llamar a Sofía, gritarle, exigirle una explicación. Pero las palabras se me atoraban enredadas en la incredulidad y el dolor. Me froté las sienes y me recosté la cocina de pronto, demasiado silenciosa, demasiado grande. El sillón de Javier parecía observarme, testigo mudo de mi sorpresa. La idea de que esto era solo el comienzo cruzó por mi mente. Si Sofía pudo hacer esto una vez sin preguntar, ¿qué más se llevaría después? Volví a tomar el estado de cuenta, mis dedos apretando los bordes. Mañana decidí empezaría a hacer llamadas. Pero por ahora me quedé sentada mirando los números y dejando que la realidad de los 50,000 pesos de traición se asentara en mi pecho. Empujé el estado de cuenta a un lado y me froté los ojos tratando de imaginar los números, no como cifras en una hoja, sino como meses de mi vida evaporándose. 50,000 pesos. Mi pensión de $8,000 al mes, apenas suficiente para la hipoteca, los servicios y el súper, había sido drenada silenciosamente para una boda a la que no me habían invitado. Mi corazón latía con incredulidad. Cada peso estaba destinado a llevarme a través de mi jubilación, no a financiar los excesos de alguien más. Caminé hacia la encimera de la cocina y extendí mis cuentas sobre el granito: hipoteca, luz, agua, predial, seguro. Cada una un recordatorio de los años de presupuesto cuidadoso. Después de restar lo necesario me quedaban tal vez $1,000 a $200 al mes para imprevistos, para emergencias. Si tenía que cubrir los cargos de Sofía, aunque fuera en parte, tendría que apretarme el cinturón, sacrificarme como lo había hecho toda mi vida adulta por esta familia. La injusticia me apretaba el pecho. Javier también había trabajado duro. Siempre insistió en ahorrar, planear, dejar algo para después, para emergencias o para tranquilidad. Y ahora su seguro de vida, ya reducido por las cuentas médicas finales,
había sido tratado como una alcancía común, algo de lo que cualquiera podía sacar cuando quisiera. Casi podía escuchar su voz calma y precisa. Clara, el dinero es para seguridad, no para caprichos. Y aún así, aquí estaba desaparecido con Sofía, ajena a la gravedad de lo que había tomado. Me hundí en el sillón de Javier junto a la ventana, el que tanto quería, y miré las hojas de otoño flotando perezosamente en la calle. El murmullo del barrio en Ciudad de México, seguía niños en bicicletas, vecinos paseando perros, el bullicio cotidiano en el aire. Vidas normales, familias normales. Y yo aquí sintiéndome invisible y violada, dándome cuenta de que mi amor había sido medido no en respeto o cariño, sino en pesos gastados y favores otorgados. Pensé en Sofía, de 31 años, maestra, con su propio sueldo, pero esperando que el mundo se le entregara sin negociar. Había planeado su boda con meticulosidad, sin duda soñando con las flores perfectas, el salón ideal, la comida que impresionaría a sus amigos y a su prometido. Pero, ¿dónde estaba la plática conmigo? ¿Dónde estaba el reconocimiento de que yo había trabajado, ahorrado y sacrificado toda su vida? Hice cuentas en mi cabeza otra vez. Si intentaba recuperar el dinero con el tiempo tomaría meses, tal vez un año. Esa sola idea me revolvía el estómago. No era solo el dinero. Era el principio, la traición de la confianza, la realización de que una vida de dar podía ser tratada como nada más que una línea en el sueño de alguien más. Un mensaje vibró en la encimera, otro recordatorio de que mi vida se había convertido en un mostrador de servicios para la conveniencia de Sofía. «Mamá, ¿puedes checar el depósito del banquete para el próximo mes? Son solo $6,000. «Mil gracias, solo $6,000», se escribió con despreocupación. Solo $6,000 menos de lo que ya había tomado, pero aún asumiendo que era mío para dar. Mis manos temblaron mientras dejaba el celular, sintiendo el calor de la rabia crecer, no solo por el dinero, sino por la osadía. Cerré los ojos y respiré hondo, tratando de calmarme. Tenía que enfrentarlo, planearlo, responder. Esto no era solo sobre dinero. Era sobre respeto, límites y finalmente defenderme después de una vida de ser tomada por sentado. Las cifras en la hoja y los ecos de la traición habían forzado un ajuste de cuentas que ya no podía ignorar. Mañana haría llamadas. Hoy me permití sentir el peso, dejar que la frustración y la incredulidad se asentaran por completo. Solo entonces podría decidir los siguientes pasos y asegurar que la vida que había construido y el dinero que había ahorrado no serían más tratados como el derecho de nadie más. Me recosté en el viejo sillón de lectura de Javier, dejando que el silencio de la casa me envolviera. El leve murmullo del tráfico afuera, las risas lejanas de niños en bicicletas, incluso el susurro de las hojas en el patio, todo parecía resonar contra las paredes que había llenado con años de cuidado y devoción. Pasé los dedos por el reposabrazos desgastado y familiar, y mis pensamientos retrocedieron a las décadas que me habían llevado a este momento. Fui maestra durante 32 años, guiando a niños a través de tablas de multiplicar, exámenes de ortografía y a veces el dolor de perder una mascota o de mudarse de casa. A cada uno les di paciencia, ánimo y mi atención completa. Y en casa puse la misma energía en mis hijos, Sofía y Daniel, nutriendo sus sueños, curando rodillas raspadas, asistiendo a cada recital, cada partido de fútbol, cada reunión de padres, a menudo sacrificando mis propios planes para que ellos brillaran. Hubo noches en las que me quedé despierta hasta tarde corrigiendo tareas bajo la tenue luz de la cocina, solo para levantarme antes del amanecer, para ir a la escuela con el cuerpo agotado, pero el corazón lleno. Recordaba las tardes interminables horneando galletas mientras Daniel practicaba su violín y Sofía ensayaba sus líneas para las obras escolares. Los llevé a innumerables clases, ensayos y programas de verano, siempre pensando así es como se ve el amor. Y aún así, ahora sentada sola con el peso de una cuenta de $50,000 que no autoricé, me di cuenta de lo invisibles que se habían vuelto esos sacrificios. El amor que había dado tan libremente había sido tratado no como devoción, sino como un servicio, un recurso del que podían tomar cuando les convenía. El sillón de Javier parecía más pequeño de alguna forma, encogiéndose a mi alrededor.
testigo silencioso de la realización de que los años que había invertido en la felicidad de otros nunca habían sido plenamente vistos ni apreciados. Pensé en todas las veces que dije sí cuando mi voz interna susurraba no. Sí a prestar dinero. Sí a recogerlos a medianoche. Sí a cubrir huecos en colegiaturas o rentas. Siempre sí. Y siempre con la esperanza de que mis hijos aprendieran gratitud, empatía y el valor de la responsabilidad compartida. Pero aquí estaba traicionada no por extraños, sino por aquellos que crié con mis propias manos y corazón. El duelo se mezcló con amargura, un sabor que no esperaba. No era solo por el dinero, era por el patrón, la repetición, la suposición silenciosa de que mi cuidado, mis recursos, mi presencia eran garantizados y no merecidos. Casi podía escuchar a mi yo más joven paciente y confiada susurrando desde el pasado, preguntándose cuándo el amor se había convertido en obligaciones en lugar de cariño. Presioné las palmas contra mis ojos y respiré hondo dejando que los recuerdos de la risa de Javier y la voz brillante de la infancia de Sofía se mezclaran con el dolor en mi pecho. La casa que alguna vez fue un refugio, ahora se sentía como un libro de deudas que nunca tuve intención de cobrar. Los ecos del pasado eran fuertes, insistentes y dolorosos, recordándome que amar demasiado podía ser confundido con debilidad y que la generosidad sin límites dejaba a uno expuesto, vulnerable y olvidado. Al abrir los ojos y dejar que la luz otoñal tocara mis manos de nuevo, una decisión comenzó a asentarse en mí. Algo tenía que cambiar. Este patrón ya no podía continuar. No podía borrar los años atrás, pero podía empezar a definir cómo serían los próximos capítulos de mi vida, y no serían dictados por el sentido de derecho, sino por el respeto que finalmente exigía. Escuché el golpe familiar de las llaves de Daniel contra la puerta principal justo cuando dejaba mi taza de café. El sonido resonó en la casa silenciosa, sacudiéndome con una mezcla de irritación y anticipación. Había regresado a vivir conmigo hace 6 meses tras su divorcio, prometiendo que sería temporal, y aún así, los patrones de derecho se habían colado como enredaderas por las paredes. Había intentado ser paciente, dar recordatorios suaves, pero cada día traía otra intrusión sutil, un coche prestado su novia, usando mi sala como estudio de yoga, la suposición casual de que mi presencia y mis recursos eran ilimitados. Mamá llamó desde el pasillo, su voz con esa mezcla familiar de impaciencia y expectativa. Necesito pedirte el coche esta noche. Rebeca y yo vamos a ver un departamento en Polanco. Dejé la taza y respiré hondo antes de responder, manteniendo la voz calma. Daniel, ¿puedes venir a la cocina un momento? Necesitamos hablar. Apareció un segundo después apoyándose en el marco de la puerta, el cabello oscuro revuelto, los jeans algo desgastados en las rodillas, los que le compré para Navidad, cuando aún creía que los regalos podrían cerrar la distancia creciente entre nosotros. Sus ojos se posaron brevemente en el estado de cuenta que dejé en la encimera antes de volver al celular en su mano. ¿Qué pasa ahora?, preguntó con un dejo de defensiva en el tono. Levanté el estado de cuenta. ¿Sabes de esto?, miró las cifras y se encogió de hombros. ¿Saber de qué Sofía cargó 50.000 pesos a mi tarjeta de crédito para su boda? Dije lentamente, dejando que cada palabra aterrizara. Las cejas de Daniel se alzaron en una leve sorpresa, y luego casi imperceptiblemente su expresión se endureció. Sí mencionó algo de eso, dijo rascándose las uñas. Es solo dinero. Tú puedes con eso. Además tienes la casa y tu pensión. Estarás bien. Sentí un calor subir por mi pecho, una mezcla familiar de rabia e incredulidad. Daniel, dije, mi voz baja pero firme. Esto no es solo dinero. Es mi fondo de emergencia, el seguro de vida que dejó tu padre, el dinero que ahorré para mi jubilación. No es tuyo para desecharlo como si nada. Se movió incómodo, aún apoyado en el marco. Mamá, vamos. Sofía está estresada por la boda. Necesitaba. No pedí que su boda fuera mi responsabilidad, lo interrumpí. No me ofrecí a financiar sus decisiones, y no seguiré permitiendo que ustedes traten mi casa y mis recursos como si existieran para su conveniencia. Abrió la boca y me miró como si fuera la primera vez en años, buscando una respuesta que pudiera calmar la tensión creciente. Entonces, ¿qué? ¿Estás enojada con nosotros?
No estoy enojada, dije aunque la opresión en mi pecho sugería lo contrario. Estoy poniendo límites. Durante demasiado tiempo los han cruzado sin consecuencias. Eso se acaba ahora. Pasó una mano por su cabello y suspiró. Bueno, está bien, supongo que lo resolveré. Lo miré fijamente. ¿Resolver qué, Daniel? El hecho de que no dejaré que tú ni nadie más se aproveche de mi generosidad, dudó un destello del niño que crié asomando en su expresión vacilación, culpa, tal vez incluso miedo. Sí, dijo finalmente. Entiendo. No me ablandé. Bien. Ahora si necesitas el coche esta noche busca otra forma. Y Rebeca, añadí, no debería usar mi sala como estudio. Punto. La mandíbula de Daniel se tensó y murmuró algo por lo bajo antes de dirigirse a la puerta. Lo vi irse sintiendo el primer destello de algo que no había sentido en años: control. La casa, mi hogar, mis recursos, mi vida. Por primera vez en meses podía respirar sin prepararme para una intrusión, sin anticipar otra demanda o manipulación. Me hundí de nuevo en el sillón de Javier, los ecos de la confrontación, aún resonando en la cocina silenciosa. La pelea apenas comenzaba, pero por primera vez me sentía lista para mantener mi posición. Estaba sentada en la mesa de la cocina, los ecos de mi confrontación con Daniel, asentándose como una nube de tormenta cuando hice la pregunta que me había estado carcomiendo toda la mañana. ¿Cuándo fue la cena de compromiso de Sofía? Daniel se congeló a medio paso en la puerta, su mano en el marco como si lo anclara a la realidad. ¿Qué dijo? Sus ojos mirándome cautelosos. ¿La cena de compromiso? No he recibido invitación. ¿Cuándo es? Mi estómago se hundió. Las palabras flotaban en el aire, absurdas y pesadas. Sentí como si el suelo bajo mis pies se hubiera movido sin aviso. ¿No sabes? Pregunté tratando de mantener la voz firme. Una pausa. Luego un encogimiento de hombros casual e irritante. Oh, eso. Sí, creo que ya la hicieron. Tardé un momento en procesarlo. ¿Ya la hicieron? ¿La semana pasada? ¿Sin mí? Mi pecho se apretó caliente y pesado mientras la incredulidad se asentaba como una piedra en mi estómago. Podía sentirlo físicamente, el hueco en mis costillas, la presión en mis sienes. Mi propia hija celebrando el inicio de su nueva vida. Había elegido dejarme fuera, borrarme de un momento que debería haber incluido a la mujer que la crió, la amó y sacrificó por ella todos los días. Entiendo, dije quedamente, mi voz temblando, a pesar de mi esfuerzo por mantener la compostura. ¿Y esto era solo para la familia cercana? Daniel asintió evitando mi mirada. Sí, Sofía, dijo que era algo pequeño, íntimo, ¿sabes? Solo la familia cercana. Íntimo. Solo la familia cercana. La mentira dolía más que la exclusión misma. No era el tamaño de la cena lo que hería, era la decisión intencional de que yo no pertenecía. Mi presencia era innecesaria, indigna, incluso inconveniente. Cada cena de cumpleaños que me perdí porque nunca te gusta cómo sales en las fotos, pasó por mi mente. Cada recital, cada pequeña celebración que descubrí por redes sociales, cada una un recordatorio de que mi papel en esta familia se había vuelto opcional. Junté las manos en mi regazo y miré la madera gastada de la mesa, mis nudillos blanqueándose. Pensé en todas las noches que pasé preparando sus vidas, organizando logística, haciendo mandados, suavizando conflictos, haciendo sacrificios sin reconocimiento. Y ahora, para uno de los hitos más importantes de la vida de Sofía, mi presencia había sido considerada innecesaria. La cocina de pronto se sentía cavernosa, llena del sonido de mi propia respiración constante y el leve tic-tac del reloj de pared. Sentí el familiar ardor de la humillación, una mezcla amarga de enojo y tristeza. Daniel se movía inquieto, cambiando de un pie al otro, tal vez sintiendo la intensidad de mi rabia silenciosa. Me aseguraré de estar invitada a la boda, dije finalmente, mi voz baja pero controlada. Sería una lástima perderme otro hito familiar, ¿no crees, Daniel? No respondió. Solo asintió brevemente, el peso de la culpa no dicha, y la verdad, asentándose entre nosotros como polvo. Me levanté de la mesa y caminé hacia la ventana mirando la calle abajo. Las hojas otoñales de Ciudad de México giraban en la brisa, indiferentes a las traiciones que se habían desplegado dentro de mi hogar. Apreté los puños ligeramente, respirando hondo.
Una cosa había quedado dolorosamente clara: este patrón de desprecio, de borrado sutil, no podía continuar. Si pensaban que podían ignorarme sin consecuencias, estaban a punto de aprender lo contrario. Me hundí de nuevo en el sillón de Javier, la luz de la tarde derramándose sobre la tela desgastada, y dejé que mi mente vagara. Los eventos de las últimas semanas habían abierto una puerta que había mantenido cerrada por décadas. No era solo la tarjeta de crédito, ni la cena de compromiso, ni el desprecio casual de Daniel. Había un patrón aquí, una serie de pequeñas traiciones, cada una aparentemente insignificante por sí sola, pero unidas formando un tapiz de desdén que ya no podía ignorar. Recordé los años universitarios de Sofía. ¿Cuántas veces pidió el depósito de seguridad para su primer departamento presentándolo como una emergencia? Lo di sin dudar, pensando en las noches que estudiaba los trabajos de medio tiempo, que tuvo las becas que casi pierde. Pero en ese momento sentí una inquietud, una sensación molesta de que esa emergencia pudo haberse evitado si hubiera planeado mejor. Deseché ese sentimiento confiando en mi amor y juicio. Y Daniel. Estaban los años en que pidió prestado dinero para cubrir negocios fallidos, siempre prometiendo devolverlo, siempre dando razones que sonaban urgentes. Pagué su seguro, su renta, incluso alguna colegiatura para cursos que nunca terminó. Cada vez lo racionalicé. Este es mi hijo, son tropiezos temporales. Pero ahora podía ver el patrón, la conveniencia, la expectativa, la suposición tácita de que mis recursos eran inagotables. Pensé también en los pequeños incidentes, cenas de cumpleaños que me perdí, porque no coordinaron conmigo, recitales escolares que descubrí por publicaciones en redes, la suposición casual de que dejaría todo en un instante. Cada exclusión pequeña, cada solicitud desechada se había acumulado con los años, como sedimento en el fondo de un río, moldeando silenciosamente la corriente de mi vida sin que me diera cuenta. Y aquí estaba finalmente reconociéndolo. La incredulidad, al ver el estado de cuenta, había desbloqueado una claridad que no me había permitido sentir antes. Siempre había racionalizado, excusado o aceptado su comportamiento en nombre del amor y la armonía familiar. Pero el amor, ahora entendía, nunca debería medirse por cuánto das sin reciprocidad, por cuántas veces permites que te usen. Presioné las palmas contra mi rostro, inhalando profundamente mientras los recuerdos me inundaban. Las manipulaciones silenciosas, las presiones sutiles, las explotaciones menores, repetidas, todo estaba ahí, innegable en retrospectiva. Y aunque dolía ver la verdad tan claramente, también había un extraño alivio. El reconocimiento traía validación. Mi enojo, mi frustración, mi duelo estaban justificados. Las pequeñas traiciones no eran accidentes. Eran parte de un patrón que se había formado durante años. Una voz dentro de mí susurró que este reconocimiento era peligroso. Peligroso sí, porque una vez que vi el patrón no podía ignorarlo más. Pero también era liberador. Podía nombrarlo, enfrentarlo y finalmente responderle en mis propios términos. Basta de racionalizar. Basta de ceder en silencio. Mientras las sombras de la tarde se extendían por el suelo de la cocina, sentí una determinación firme creciendo en mi pecho. Si este siempre había sido el patrón, necesitaría actuar decisivamente para protegerme, para reclamar la vida y la dignidad que silenciosamente se me habían escapado de las manos con los años. No dejaría que el amor fuera confundido con debilidad, ni permitiría que mi generosidad fuera tomada por sentado nunca más. La realización de que el comportamiento de Sofía y Daniel era parte de un patrón arraigado no hizo que el dolor fuera más fácil, pero sí agudizó mi enfoque. Sentada en el sillón de Javier, dejé que el silencio de la casa me rodeara, escuchando el leve murmullo del tráfico en Ciudad de México, y tomé una decisión que había estado gestándose en el fondo de mi mente durante horas. Ya era suficiente. Durante décadas había dado libremente excusado comportamientos y racionalizado traiciones en nombre del amor. Eso terminaba hoy. Empecé con la compañía de la tarjeta de crédito. Mi voz se sentía firme, casi extraña en su calma autoritaria, mientras explicaba la situación a la representante. 50,000 pesos habían sido cargados sin mi conocimiento ni consentimiento. Detallé cada transacción, las fechas, los montos, los proveedores.
La mujer al otro lado de la línea tecleaba diligentemente respondiendo con simpatía profesional. Podemos congelar su tarjeta de inmediato y comenzar un proceso de disputa, dijo. Esto podría resultar en cargos penales contra el titular de la tarjeta si los cargos se consideran fraudulentos. Asentí tragando el nudo en mi garganta. No buscaba venganza, buscaba límites. Buscaba el reconocimiento de mi valor y las consecuencias por violarlo. Luego llamé al banco. Pedí que se eliminara a Daniel como usuario autorizado en mis cuentas. Su acceso había sido asumido, nunca cuestionado. En minutos sus privilegios fueron revocados, su tarjeta de débito desactivada. Sentí un pequeño alivio al darme cuenta de que esta simple acción tenía peso no solo para mis finanzas, sino para mi sentido de autonomía. Por primera vez en años mis recursos eran solo míos. La última llamada fue para Alejandra Morales, la abogada que nos ayudó a manejar el patrimonio de Javier. La voz de Alejandra me recibió cálidamente, pero podía sentir la preocupación detrás de su tono mesurado. Clara, dijo usando mi nombre con una familiaridad que evocaba días más suaves. Cuéntame qué pasó. Le conté todos los cargos en la tarjeta, las explotaciones casuales, las exclusiones de eventos familiares, la sensación de que mi amor había sido tratado como un servicio. Escuchó sin interrumpir, haciendo preguntas ocasionales para aclarar, su pluma moviéndose sobre el papel mientras anotaba cada detalle. ¿Esto ha estado ocurriendo durante años?, preguntó. Sí, admití, mi voz firme, a pesar del temblor en mi pecho, y se intensificó después de que Javier falleció. Creo que me ven como un recurso en lugar de una persona. Sus ojos se suavizaron, aunque no podía verlos por teléfono. Lo que describes podría constituir abuso financiero a personas mayores, dijo con cuidado. Podemos discutir opciones para protegerte y tus bienes y asegurarnos de que entiendan que la explotación continua tiene consecuencias. Sentí un nivel de empoderamiento que no había experimentado en décadas. Por primera vez, no solo estaba observando el patrón, estaba tomando medidas para desmantelarlo. Las llamadas, el consejo legal, la revocación de acceso, no eran solo pasos prácticos. Eran simbólicos. Eran la prueba de que tenía agencia, de que podía defender mi vida, mi hogar y mi dignidad. Cuando colgué con Alejandra, el peso de las últimas semanas se sentía más ligero, templado por la sensación de que ya no estaba indefensa. Caminé hacia la cocina. Miré por la ventana hacia los árboles de jacarandas que bordeaban la calle e imaginé la vida que quería reclamar. Una vida donde mi generosidad fuera una elección, no una expectativa. Donde el amor pudiera existir sin explotación. Donde el respeto se exigiera tan naturalmente como se ganaba. Respiré hondo el aire otoñal fresco a través de la ventana abierta y dejé que una chispa de esperanza se encendiera. Hoy había reclamado el control. Hoy había dado los primeros pasos hacia una vida donde mi valor se midiera por quién era, no por lo que podía proporcionar. Observé la calle desde la ventana de mi cocina, la luz de la tarde, proyectando sombras largas sobre la banqueta bordeada de jacarandas. El murmullo de la vida afuera contrastaba con la tensión que crecía dentro de mí. Hoy sería diferente. Había hecho llamadas, tomado medidas para reclamar el control y ahora era momento de hacerlas valer. No más excusas, no más aquiescencia silenciosa. El coche de Daniel llegó al driveway minutos después y mi pulso se aceleró, no por miedo, sino por una anticipación tranquila. Bajó con su celular en una mano y el tapete de yoga de Rebeca bajo el otro brazo. El sentido de derecho que siempre lo rodeaba parecía más pesado hoy, como si instintivamente percibiera que yo había cambiado. «Hola, mamá», llamó subiendo los escalones. «¿Todo bien?» Dejé la pila de correo que estaba ordenando y lo miré directamente a los ojos. «Daniel, necesito hablar contigo». Ahora. Su expresión titubeó, sorpresa, quizás un toque de irritación, antes de asentarse en la postura casual que había visto tantas veces. Se apoyó contra el marco de la puerta, moviéndose de un pie al otro, mirando hacia la sala, donde Rebeca ya había extendido sus cristales y puesto su celular en la mesita de café. «Tu acceso a mis cuentas ha sido revocado», dije con calma pero firmemente. «Tu tarjeta de débito ya no funciona. Cualquier uso futuro sin mi permiso será considerado no autorizado».
Parpadeó la boca ligeramente abierta. Espera. ¿Qué, mamá? Eso es una locura. Yo. No, Daniel, lo interrumpí. Es necesario. Esto se acaba hoy. No permitiré que ni tú ni nadie traten mi casa o mis recursos como si existieran solo para su conveniencia. Abrió la boca de nuevo, pero las palabras se le atoraron. Dirigí mi atención a Rebeca, que estaba detrás de él con un licuado en la mano, los ojos abiertos de par en par. Rebeca, dije mi voz firme. Necesitas recoger tus cosas e irte. Esta es mi casa y tú no vives aquí. La sala no es un estudio y la cocina no es un café. 10 minutos. Eso es todo lo que tienes. Sus labios se separaron en incredulidad, y por un momento pareció esperar que Daniel interviniera, pero no lo hizo. Me miró la mandíbula tensa, la arrogancia casual que había cargado durante tanto tiempo tambaleándose. «Mamá, no puedes estar hablando en serio», dijo el filo en su voz, enmascarando incertidumbre. «Estoy hablando en serio», respondí sin inmutarme. «Tú y Rebeca tienen opciones. Pueden quedarse y seguir las reglas de mi casa o pueden irse, pero no seguirán aprovechándose de mi paciencia, mis finanzas o mi espacio». Rebeca se quedó congelada, el licuado olvidado, y miró a Daniel como pidiéndole apoyo en silencio. Daniel dudó, luego se encogió de hombros con la resignación practicada de alguien que se da cuenta de que había calculado mal. «Está bien», murmuró. «Supongo que nos vamos». Los observé mientras se movían por la casa recogiendo el tapete de yoga de Rebeca, sus cristales y otros efectos personales. El peso de décadas de sumisión silenciosa y comportamiento no cuestionado me aplastaba, pero también había una sensación de liberación que no había sentido en años. Cada objeto que salía de la casa era un símbolo de la autoridad reclamada, una marca tangible de los límites que finalmente había decidido imponer. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, me quedé en el centro de la cocina, dejando que el silencio llenara la habitación. El leve aroma a salvia aún flotaba, pero ya no dominaba el aire. Mis manos estaban firmes, mi pecho más ligero, y por primera vez en mucho tiempo sentí que la casa me pertenecía a mí, no a mis hijos, no a sus amigos, no a nadie más. Caminé hacia la ventana de la sala y miré la calle tranquila, el sol de la tarde reflejándose en el pavimento. Hoy, un solo día de valentía había reescrito años de acomodación pasiva. Hoy había reclamado mi hogar, mis recursos y mi voz. Y de alguna manera, simplemente mantenerme firme había marcado toda la diferencia. La casa estaba más silenciosa ahora, la salida de Rebeca dejaba solo un leve aroma a salvia y una sensación de calma persistente. Pero la calma no significaba paz completa. Daniel seguía en la cocina apoyado contra la encimera, brazos cruzados, sus ojos oscuros, con una mezcla de irritación e incredulidad. Nunca había sido desafiado así antes. Nunca había enfrentado consecuencias. No realmente. Me puse frente a él, mis manos descansando en el borde de la encimera, firmes, ancladas. «Daniel», comencé, mi voz calma pero inquebrantable. «Necesitamos tener una conversación seria sobre cómo han estado las cosas. Durante años los he apoyado a ti y a Sofía financieramente, emocionalmente, de todas las maneras posibles. Pero eso termina ahora», parpadeó. Luego esbozó una leve sonrisa burlona. «¿Termina, mamá? ¿De qué estás hablando?» «Estoy hablando de responsabilidad», dije firmemente. «De aprender a manejar tu propia vida sin tratarme como una red de seguridad. Tus decisiones financieras y personales son tuyas. No las financiaré más, no cubriré errores, ni excusaré el sentido de derecho. Ni ahora, ni nunca más». Su expresión se endureció, la sonrisa desapareciendo, reemplazada por la defensiva familiar que lo había acompañado desde la infancia hasta la adolescencia. «Estás siendo dramática. Esto no es justo», dijo, su tono subiendo como si el volumen pudiera recuperar el control. «No, Daniel. Esto es la realidad», respondí. «Tienes 34 años. Sofía tiene 31. Ambos son adultos. Los adultos asumen la responsabilidad de sus propias vidas. Los adultos planean, hacen presupuestos y enfrentan las consecuencias de sus elecciones. No seré cómplice de permitir la irresponsabilidad nunca más». Se pasó una mano por el cabello, paseándose por el pequeño tramo de suelo entre la encimera y la puerta. «Entonces, ¿qué?»,
Nos estás cortando. Estás dejando que Sofía batalle con su boda. ¿Me estás dejando resolver mi propio desastre? Sí, dije simplemente. Los estoy dejando a ambos experimentar las consecuencias naturales de sus acciones. He hecho suficiente para cubrir errores, rescatar malas decisiones y mantenerlos aislados del mundo. Eso se acaba hoy. Harán sus propios planes, pagarán sus propias cuentas. No asumirán que mi dinero o mi casa están disponibles para su conveniencia. Se detuvo en seco mirándome como si las palabras fueran extranjeras. Por un momento vi vacilación, un destello de miedo detrás de la arrogancia habitual. Tú no puedes simplemente hacer esto. La gente, las familias no se comportan así. Sacudí la cabeza lentamente. Las familias pueden respetarse, Daniel. Las familias pueden establecer límites. Pero las familias no explotan el amor y la generosidad. Los he amado a ambos toda mi vida. He sacrificado sin fin. Pero el amor sin límites ha sido confundido con debilidad. Eso cambia ahora. Su mandíbula se tensó y murmuró algo por lo bajo, paseándose de nuevo. Ignoré las protestas susurradas, dejando que la gravedad de la conversación se asentara. Mi casa, mis finanzas, mi paciencia no eran ilimitadas. Y por primera vez no tenía miedo de demostrarlo. Finalmente se detuvo cerca de la puerta, los hombros ligeramente encorvados. Está bien, dijo más bajo esta vez. Si eso es lo que quieres... Lo es, dije firmemente. Y entiende esto: si intentas resistirte, si tratas de manipular o eludir estos límites, habrá consecuencias. Esto no es negociable. Ya no. Asintió, una sombra de reconocimiento destellando en su expresión. Durante 34 años lo había guiado, protegido, excusado, y ahora estaba aprendiendo que mi amor no equivalía a indulgencia interminable. Sentí un peso levantarse de mis hombros, reemplazado por una extraña mezcla de alivio y anticipación. La batalla por el respeto, por la claridad, por la autonomía había comenzado. Y esta vez no retrocedería. La casa se sentía más ligera después de que Daniel se fue, aunque el silencio aún estaba cargado de tensión. Me acerqué a la ventana principal y observé el barrio, las hojas de jacaranda agitándose en la brisa de la tarde. Me di cuenta de lo aislada que había estado, tan atada a las expectativas y demandas de mis hijos, que había olvidado cómo se sentía existir para mí misma. Fue entonces cuando el rostro de Elena Ramírez apareció en la ventana de la casa al otro lado de la calle. Elena vivía a 2 casas en la Casa Azul, con el jardín frondoso que había admirado durante años. Nos habíamos saludado muchas veces, compartiendo sonrisas corteses cuando nuestros perros se cruzaban, pero nunca habíamos hablado más allá de comentarios casuales sobre el clima o las rosas que ella podaba cada primavera. Hoy estaba parada en su reja sosteniendo un molde de cazuela y luciendo ligeramente nerviosa. Abrí la puerta. Elena, hola Clara, dijo tentativamente. Yo noté algo de alboroto antes. Voces elevadas y vi a un joven salir con maletas. Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Su preocupación era genuina, y me encontré exhalando con alivio una tensión que no sabía que cargaba, aligerándose ligeramente. Estoy manejándolo, dije lentamente, corrigiéndome. De hecho, ha sido un día difícil, pero lo estoy enfrentando. Asintió levantando la cazuela como una ofrenda de paz. ¿Te gustaría compañía mientras lo enfrentas? Hice demasiadas enchiladas y comer sola cansa después de un tiempo. Dudé, un poco sorprendida. Alguien fuera de mi familia ofreciendo apoyo, no por algo que había hecho por ellos, sino simplemente por mí. Me sorprendí diciendo, me gustaría. 40 minutos después, estábamos sentadas en la mesa de mi cocina, compartiendo sus enchiladas y una botella de vino tinto, Montechanic, que había guardado para una noche tranquila. Elena también era viuda, su esposo había fallecido hace 3 años por el mismo tipo de cáncer que se llevó a Javier. Tenía 2 hijos adultos que vivían en otra ciudad ocupados con sus propias vidas, pero hablaba de ellos con cariño sin que yo sintiera celos o insuficiencia. Mientras comíamos, me encontré hablando, realmente hablando por primera vez en meses. Sobre la boda de Sofía, la tarjeta de crédito, la actitud de Daniel y la acumulación lenta de desaires y manipulaciones que me habían llevado aquí. Elena escuchó sin juzgar sus asentimientos suaves pero reconfortantes, y cuando hablaba sus palabras tenían peso sin presión.
No eres responsable de sus elecciones, dijo. Y está bien poner límites incluso con tus propios hijos. Por primera vez en años sentí un destello de esperanza, alivio, validación. No de mi familia, que había dado por sentado mi generosidad como un derecho, sino de alguien que reconocía mi valor simplemente porque existía, porque importaba. Su presencia, su comprensión, era un bálsamo que no sabía que necesitaba. Hablamos durante horas sobre libros, jardinería y la peculiar soledad de la viudez, sobre relaciones donde las expectativas eran mutuas en lugar de impuestas. Sentí el peso del día aligerarse, reemplazado por una alegría tranquila y extraña, el saber que podía tener conexiones basadas en la elección, no en la obligación. Cuando se fue prometiendo devolver el molde de cazuela al día siguiente, me di cuenta de que este era el primer paso hacia reclamar más que solo mis finanzas o mi hogar. Era el comienzo de reclamarme a mí misma mi sentido de valor y mi creencia de que podía existir fuera de las necesidades de mis hijos. Cerré la puerta y me quedé un momento mirando la calle tranquila. Las hojas se movían suavemente en la brisa, trayendo consigo una promesa que no había osado imaginar: que la vida podía ofrecer validación más allá de la familia, y que el apoyo podía existir sin expectativa. Por primera vez en décadas, no estaba completamente sola. Acababa de enjuagar mi copa de vino cuando mi celular vibró insistentemente en la encimera. La pantalla se iluminó con el nombre de Sofía. Mi estómago se hundió. Conocía ese tono urgente de pánico, el tipo que te aprieta el pecho incluso antes de contestar. Lo dejé sonar una vez, dos, y luego respiré hondo y contesté: «Hola, mamá». Su voz era frenética, temblando con una mezcla de miedo y desesperación. «Algo pasa con la tarjeta. No sé qué pasó, pero la florería llamó el depósito del banquete. Fue rechazado». Me pellizqué el puente de la nariz. El familiar impulso maternal quería entrar en acción, arreglarlo, suavizarlo, protegerla de las consecuencias como siempre lo había hecho. Pero me detuve. Mi voz se mantuvo calma, mesurada. «Sofía, la tarjeta fue congelada ayer. Eliminé tu acceso. Lo hice por una razón. ¿Qué, mamá? No. Esto es ridículo. La boda es en 6 semanas. Si no pagamos los depósitos, perderemos los lugares. Todo se está cayendo. Por favor, solo llama y diles que está bien. No puedo con esto». Sus palabras se atropellaban un torrente de pánico. Dejé que el silencio se extendiera por un momento, dejando que su respiración se calmara y la urgencia se asentara contra mí. «Sofía», dije finalmente, firme pero tranquila, «los depósitos y los pagos son tu responsabilidad. No mía. Tu boda no es mi emergencia». Hubo una pausa. La escuché inhalar bruscamente su pánico, ralentizándose hasta un temblor. Pero pensé. «Pensaste mal», dije suavemente. «Puse límites por una razón. No financiaré elecciones que son tuyas para tomar. Te quiero, Sofía, pero el amor no significa proveer sin fin, cubrir errores o permitir irresponsabilidad». Jadeó su voz, ahora un susurro, temblando de frustración y miedo. «Mamá, no sé qué hacer. Pensé que entenderías. Yo te necesito. Por favor, no puedo». Cerré los ojos brevemente, sintiendo el familiar tirón de la culpa. Los años de ser la protectora, la arregladora, la que resolvía todos los problemas, quería jalarme de vuelta a los viejos patrones. Pero la claridad de las últimas semanas, de las decisiones que había tomado con Daniel y mis finanzas, se mantuvo firme. Mis manos descansaban en la encimera firmes, y me recordé que no estaba equivocada al imponer consecuencias. «Sofía», dije más suave esta vez, no porque estuviera cediendo, sino porque quería que me escuchara claramente. «Tú encontrarás una manera de manejar esto. Pagarás los depósitos. Hablarás con los proveedores. Manejarás tu boda dentro de tus posibilidades. No interferiré y no lo cubriré. Eres capaz de manejar tus propias elecciones». Sus sollozos se suavizaron, reemplazados por una respiración temblorosa, el pánico crudo empezando a desvanecerse en el peso de la realidad. «Yo puedo intentarlo», susurró. «Sí», dije. «Puedes. Y aprenderás de esto. Eso es lo que requiere la adultez. No puedes depender de mí para todo. No puedes asumir que mis recursos existen solo para tu conveniencia».
Otra pausa larga. Luego, casi inaudiblemente, dijo: «Entiendo, mamá. Yo lo siento». Dejé que sus palabras flotaran. No era la disculpa que quería, no era siquiera un reconocimiento completo, pero era la primera grieta en el patrón, la primera señal de que podría empezar a reconocer los límites que había establecido. No hablé de nuevo. Dejé que la línea se quedara en silencio, el celular aún en mi mano. Lo puse con cuidado y exhalé sintiendo la tensión en mi pecho aliviarse ligeramente. Esto era solo el comienzo. Ella entraría en pánico, resistiría, probaría estos límites. Pero por primera vez en décadas sabía que podía mantenerme firme. Podía decir no. Y esta vez las consecuencias eran solo de ella para enfrentar. Observé cómo la luz del sol se desvanecía sobre la encimera de la cocina, extendiendo dedos dorados sobre la superficie de granito, y sostuve mi celular como si fuera un salvavidas. El nombre de Sofía brillaba en la pantalla otra vez. Había llamado varias veces desde nuestra conversación esta mañana, su voz urgente oscilando entre pánico y súplica. Mis dedos se cernieron sobre el botón de responder, el familiar impulso maternal, jalándome hacia viejos hábitos, tranquilizar, arreglar, rescatar. Pero no me moví. Pensé en todos los años que había dado. Los almuerzos escolares preparados, las noches revisando tareas, los incontables pesos gastados silenciosamente en necesidades, emergencias y sueños que nunca fueron míos para financiar. Y ahora una vida de generosidad había sido puesta a prueba hasta su punto de ruptura. Dejé que el celular vibrara unas veces más, escuchando el zumbido del refrigerador y el murmullo lejano del tráfico afuera, y finalmente presioné contestar. «Mamá», comenzó Sofía, su voz tensa con pánico. La florería llamó otra vez. El lugar, el banquete, todo está vencido y está congelado. Por favor, solo llama y diles que está bien. No entenderán si no pagamos. Respiré hondo, dejando que la calma que había cultivado en las últimas semanas me envolviera. Sofía, dije con calma, te he escuchado. Pero no intervendré. No cubriré estos costos. Eres capaz de manejar los depósitos y comunicarte con los proveedores tú misma. Esto es tu responsabilidad, no la mía. Una pausa. Luego su voz se quebró. Pero, mamá, no entiendes, es mi boda. He estado planeándola durante años. Todo esto, ¿cómo puedes dejar que se desmorone? Yo te necesito. Sus palabras eran un canto de sirena para cada instinto que había cultivado durante 3 décadas de maternidad, la urgencia de proteger, de blindar, de arreglar. Mi pecho se apretó mientras luchaba contra el reflejo de ceder, de volver al patrón familiar, de sacrificar mis necesidades para resolver las suyas. Me recordé que esto era diferente. Esta vez el costo era más que dinero, era mi autonomía, mi dignidad, mi derecho a decir no. Entiendo que estás frustrada y asustada, dije firme y constante. Lo entiendo. Pero no puedo permitir elecciones que son solo tuyas para tomar. Tu boda no es una emergencia, no te rescataré. Debes enfrentar las consecuencias de tus decisiones, aunque sean incómodas. La escuché luchar por formar palabras, el pánico en su voz, dando paso a un temblor frágil de comprensión. No puedo. Sí puedes, dije más suave ahora, no para debilitar mi postura, sino para fomentar la responsabilidad. Tienes los recursos, el apoyo y la capacidad para resolver esto. Puede que tengas que tomar decisiones difíciles, posponer cosas o reducir el alcance. Eso es parte de crecer. Eso es parte de asumir la responsabilidad de tu vida. Otra pausa. Luego. Supongo que tengo que resolverlo sola, ¿verdad? Sí, respondí simplemente. Y lo harás. No soy más tu red de seguridad financiera. No asumiré tus obligaciones. No toleraré manipulación ni sentido de derecho. Comunicarás directamente con los proveedores. Pagarás lo que debes. Y aprenderás a respetar los límites que estoy estableciendo, no solo por hoy, sino para el futuro. El silencio en la línea se extendió, una pausa cargada de tensión que se sentía casi tangible. Podía escuchar su respiración rápida y desigual, la sutil aceptación de una lección que había tardado décadas en llegar. Entiendo, susurró finalmente. Lo siento, mamá. No era la disculpa que quería, no el reconocimiento que esperaba, pero era un comienzo. Una grieta en la pared que había sido construida por años de derecho y dependencia. Lo dejé reposar ahí,
No ofrecí tranquilidad ni promesas. No me suavicé. Simplemente mantuve mi posición dejando que el peso de la consecuencia se asentara donde pertenecía. Cuando colgó, puse el celular y me apoyé en la encimera, sintiendo una extraña mezcla de alivio, agotamiento y orgullo. Por primera vez en décadas, no era yo la que se doblaba, cedía o absorbía el caos. Había trazado una línea. Había permanecido firme. Y el mundo por primera vez en años me esperaba a mí no por lo que podía proporcionar, sino por quién era. La luz de la mañana se derramaba por las ventanas de mi oficina, pintando el suelo de madera con rayas doradas. Me senté en mi escritorio con una pila de papeles y una libreta frente a mí, sintiendo el peso de las últimas semanas, asentándose en una claridad aguda. Las confrontaciones, los límites, las cuentas congeladas habían sido el primer paso. Pero ahora necesitaba permanencia. Necesitaba seguridad que fuera más allá de mi propia vigilancia. Tomé el celular y llamé a Alejandra Morales, la abogada que nos ayudó con el patrimonio de Javier años atrás. Alejandra era tranquila y firme, su voz cargada con la misma autoridad serena en la que había aprendido a confiar. Clara dijo cálidamente: «¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito revisar mi testamento». Dije cada palabra deliberada. «Y quiero explorar protecciones para mis cuentas y bienes. Ha habido cargos no autorizados, intentos repetidos de usar mis recursos sin consentimiento y quiero salvaguardas legales en su lugar». Hubo una breve pausa en la línea del tipo que sugería que entendía la gravedad de lo que pedía. «Por supuesto. Empecemos con el testamento. ¿Qué cambios estás considerando?» Describí mis intenciones cuidadosamente. La casa, las cuentas de jubilación restantes y la mitad del seguro de vida de Javier, todo lo que actualmente se dividía entre Daniel y Sofía, ahora se redirigiría. La casa y una parte de los bienes irían a fundaciones benéficas, un programa de alfabetización en el que había sido voluntaria durante décadas y un refugio para ancianos sin apoyo familiar. El resto podría dividirse entre mis hijos, pero solo después de que hubieran pagado lo que me habían tomado a lo largo de los años. «¿Y el albacea?», preguntó Alejandra. Dudé solo un momento. «Quiero que el albacea sea alguien fuera de la familia, alguien imparcial que asegure que mis directivas se sigan. Confío en ti si estás dispuesta». «Absolutamente», dijo. «Es una decisión sabia. Establece límites claros y te protege de más explotación». Exhalé un pequeño alivio inundándome. Había pasado décadas temiendo lo peor, que mi generosidad y amor fueran usados para despojarme de autonomía y dignidad en mis últimos años. Hoy estaba construyendo muros donde antes no había ninguno, muros que preservarían no solo mis finanzas, sino mi paz mental. Luego pasamos a mis cuentas bancarias y de tarjeta de crédito. Alejandra me guió para revocar el acceso de Daniel y Sofía, congelar tarjetas y establecer alertas por actividad inusual. Tomé notas, hice preguntas, confirmé que cualquier intento futuro de eludir estas medidas tendría consecuencias legales. Por primera vez sentí un sentido de control tan completo que casi me sorprendió. Las herramientas para protegerme ahora eran oficiales, documentadas y ejecutables. Pero había más que solo finanzas en juego. Alejandra mencionó la posibilidad de abuso financiero a personas mayores, un término que nunca pensé que aplicaría a mis propios hijos. Clara dijo con cuidado: «Este patrón de cargos no autorizados y la suposición de que siempre cubrirás sus costos puede constituir legalmente explotación. Aunque no sugiero acción penal inmediata, es importante documentar todo y entender tus derechos». Asentí, la tensión en mi pecho apretándose brevemente. Documentar todo. Protegerse. Trazar líneas que ni siquiera el amor podía borrar. Era una extraña mezcla de miedo y empoderamiento, del tipo que llega cuando te das cuenta de la extensión de tu propia agencia por primera vez. Cuando nuestra llamada terminó, tenía un plan claro: testamento revisado, cuentas protegidas, evidencia documentada y orientación legal. La casa, mis finanzas e incluso mi legado ya no serían invitaciones abiertas para la manipulación. Cada paso que tomaba era deliberado, un mensaje de que mi vida y mis recursos me pertenecían primero. Me recosté en mi silla y dejé que el sol calentara mi rostro. El camino por delante aún sería puesto a prueba. Sofía, Daniel, las dinámicas familiares, pero ahora estaba preparada.
No estaba indefensa. Me había fortificado con conocimiento, autoridad y peso legal. Y por primera vez en décadas sentí la seguridad que viene de saber que podía mantenerme firme e inquebrantable contra cualquiera, incluso aquellos a los que alguna vez llamé hijos. Para la mañana siguiente el silencio de la casa se sentía más pesado, cargado de anticipación. Sabía que sería imposible ocultar los cambios que había hecho. El acceso de Daniel y Sofía a mis cuentas había sido revocado, las tarjetas congeladas y el testamento revisado. Los límites habían sido establecidos y las consecuencias ya no eran abstractas, eran concretas. La primera señal llegó con los mensajes de Sofía inundando mi celular. Cada uno llevaba el mismo tono: pánico, incredulidad y frustración apenas velada. «Mamá, esto es una locura. No puedes hacer esto. Necesitamos tu ayuda». Los leí con cuidado, resistiendo el reflejo de responder de inmediato. Mis dedos dudaron, luego dejé el celular. No hoy. Hoy enfrentarían las consecuencias de elecciones que les había permitido hacer durante demasiado tiempo. Daniel apareció después, aparentemente para hablar, aunque la vacilación en su paso traicionaba el peso de lo que había cambiado. «Mamá, esto está yendo demasiado lejos», dijo pasándose una mano por el cabello, la voz tensa. «Sofía está hecha un desastre. Los proveedores, todo está detenido. Estás destruyendo a la familia». Lo miré fijamente. «No estoy destruyendo nada, Daniel. Estoy haciendo valer límites que debieron existir hace años. Esto no es sobre castigo, es sobre responsabilidad». Su mandíbula se tensó. «La gente no actúa así en las familias. Estás siendo extrema». «Estoy actuando como adulta», dije firmemente. «He dado suficiente. No seguiré permitiendo comportamientos irresponsables a costa de mi vida, mi paz o mi dignidad». Los hombros de Daniel se hundieron ligeramente, aunque la resistencia en sus ojos no se desvaneció por completo. Se fue tras una pausa tensa, y podía sentir la energía de la confrontación persistiendo densa en el aire, como los restos del incienso de la práctica de yoga de Rebeca. Los efectos se extendieron más allá de mi hogar inmediato. Mi hermana llamó, su voz una mezcla de curiosidad y juicio apenas disimulado. «Clara, hablé con mamá. ¿Todo está bien? Suena como que has hecho algunos cambios». «Sí», dije con calma, sin ofrecer más de lo necesario. «He tomado medidas para proteger mi casa y mis finanzas». Hubo una pausa, un suave exhale en la línea. «Bueno, supongo que tiene sentido», dijo finalmente, su tono más reflexivo de lo que esperaba. Incluso entre la familia, los cambios estaban forzando consideración, haciéndolos ver los límites que había trazado y la seriedad detrás de ellos. Los amigos también fueron cautelosos. Elena llamó esa tarde, su voz cálida y tranquilizadora. «Estoy orgullosa de ti, Clara. Sé que es difícil, pero estás haciendo lo correcto». Su apoyo me recordó que la validación no tenía que venir de aquellos que se habían aprovechado de mí. Había personas en mi vida que podían respetar mis elecciones sin expectativa, sin manipulación. La tarde pasó con mensajes y llamadas intermitentes, cada una requiriendo contención. Sofía llamó una vez, luego otra, su desesperación inconfundible. Las dejé ir al buzón de voz. Daniel mandó mensajes, probando, pinchando, cuestionando. No respondí. Cada silencio reforzaba los límites que había establecido. Las consecuencias eran reales, incómodas y necesarias. Caminé por las habitaciones silenciosas de mi casa, la luz del sol atrapando motas de polvo en el aire. La casa se sentía diferente, no más pequeña, no menos llena de recuerdos, sino más mía de lo que había sido en años. Cada acción que había tomado, cada llamada, cada medida legal, había creado espacio para la autonomía, para la claridad y para el respeto que nunca había existido antes. Era solo el comienzo. La incomodidad, el enojo, la incredulidad continuarían. Algunas relaciones se tensarían, tal vez permanentemente, pero bajo la tensión podía sentir una nueva resiliencia formándose. Estaba aprendiendo a mantenerme firme, no solo en principio, sino en práctica, a soportar la resistencia y a aferrarme a la verdad de mi propio valor. Apoyé las manos en la encimera de la cocina, escuchando el murmullo lejano de la ciudad, y sentí una determinación silenciosa. Tendrían que ajustarse, reconciliarse con el hecho de que yo había cambiado. Y por primera vez no temía ese ajuste de cuentas.
El golpe en la puerta principal fue vacilante, casi tentativo, pero supe al instante quién sería. Sofía. Abrí y la encontré parada en el porche, el cabello recogido en una coleta desordenada, la ropa arrugada, los ojos rojos de horas de llanto. Sostenía una bolsa pequeña apretada como si fuera un salvavidas, como si todo su mundo estuviera guardado dentro. Mamá, dijo su voz quebrándose, una mezcla de culpa, miedo y desesperación. Necesito hablar. Por favor. No sé qué hacer. Yo... Lo siento. Me hice a un lado para dejarla pasar, cerrando la puerta suavemente detrás de ella. La casa se sentía diferente ahora, más calma, más ligera, pero cargada con el peso de las últimas semanas. Hice un gesto hacia el sillón de la sala, el mismo que Javier había amado, y ella se hundió en él, los hombros encorvados, las manos aferrando su bolsa. He estado llorando desde las 5 de la mañana, admitió la voz baja. La boda está arruinada. Todo se está desmoronando. No quería, por favor, necesito que me ayudes. Me senté frente a ella, mi postura recta, mis manos descansando tranquilamente en los reposabrazos. Sofía, dije lentamente, dejando que cada palabra tuviera peso, entiendo que estás molesta. Pero necesitas escuchar algo muy claramente, no te rescataré. No cubriré tus elecciones, tus obligaciones ni tus errores. Sus labios se separaron, un destello de incredulidad cruzando por sus facciones. Pero... Mamá, es mi boda. He estado planeándola durante años. Pensé que siempre me ayudarías, como siempre lo has hecho. Sacudí la cabeza suavemente, dejando que el recuerdo de décadas de habilitación y sacrificios no reconocidos se asentara entre nosotras. Te he amado, Sofía. Te he apoyado. Pero ese apoyo vino con límites que han sido ignorados por demasiado tiempo. No puedo seguir permitiendo que mi amor sea tratado como un derecho. Me miró, un destello de reconocimiento mezclado con frustración en sus ojos. Entonces, ¿solo dejarás que fracase? ¿Me dejarás resolverlo sola? Sí, dije firmemente. Esta es tu responsabilidad, tu boda, tus decisiones, tus consecuencias. Te guiaré cuando me lo pidas, de maneras que respeten los límites, pero no te rescataré de los resultados de tus propias elecciones. Una lágrima rodó por su mejilla, pero esta vez venía acompañada de silencio, un tipo diferente de duelo. No una súplica dramática, sino el peso pesado y sobrio de la comprensión. Tomó una respiración temblorosa, sus manos apretando más su bolsa. Entiendo, susurró finalmente. Asentí. Bien. Ese es el primer paso. La responsabilidad no borra el amor. No me hace dejar de preocuparme, pero sí significa que el respeto, la responsabilidad y los límites deben guiar nuestra relación de ahora en adelante. Por un largo momento nos sentamos frente a frente, el silencio entre nosotras, pesado con emoción pero constante. Podía sentir la tensión de semanas de manipulación, derecho y malentendidos comenzar a cambiar. La postura de Sofía se suavizó ligeramente, la tensión desesperada, aligerándose aunque solo un poco. Dejé que el silencio se extendiera un poco más, dejándola procesar. Eres capaz de manejar esto, Sofía, añadí suavemente. Y te apoyaré, pero no deshaciendo las consecuencias que son tuyas para enfrentar. Así es como funciona el amor ahora. Asintió de nuevo, más lentamente, esta vez la comprensión asentándose en sus facciones. No hubo una disculpa teatral ni súplicas frenéticas, solo reconocimiento. El primer momento de claridad, el comienzo de un nuevo capítulo para ambas. Sofía salió del porche con un saludo vacilante, su bolsa colgada al hombro. La puerta del coche se cerró suavemente. El motor ronroneó por un momento antes de alejarse. Observé hasta que las luces traseras desaparecieron en la esquina y solo entonces dejé escapar un suspiro completo, la tensión que había cargado durante semanas finalmente aflojándose en mi pecho. La casa estaba en silencio, verdaderamente en silencio. El murmullo del tráfico afuera era ahora ordinario ruido de fondo en lugar de un acompañamiento al estrés y el pánico. Caminé por las habitaciones, dejando que mis dedos rozaran las superficies familiares, la encimera, el alféizar, el brazo del sillón de lectura de Javier, y sentí una claridad que no había conocido en décadas. Este era mi hogar, mi espacio, mi vida.
Me serví una taza de café, el aroma llenando la cocina de una manera que se sentía casi ceremonial. Me senté en la mesa dejando que el calor se filtrara en mis manos y me permití un momento para reflexionar. Las tarjetas de crédito estaban congeladas, las cuentas protegidas y el testamento revisado. Daniel y Sofía habían sido confrontados, los límites establecidos de manera inconfundible. Por primera vez, no estaba definida por sus expectativas o demandas. Estaba definida por mis propias elecciones. Las palabras de Elena de nuestra conversación anterior resonaban en mi mente. El apoyo puede existir sin expectativa. La validación no tiene que venir de la familia. Tenía razón. El alivio no era solo por la seguridad financiera o las medidas legales, era por finalmente existir para mí misma. Los años de doblegarme, acomodarme y sacrificarme no habían desaparecido, pero su peso había cambiado. Ya no cargaba la carga del derecho de los demás como propia. Me acerqué a la ventana y observé las hojas danzar en la brisa otoñal. El barrio de Ciudad de México seguía su curso, niños en bicicletas, vecinos paseando perros, el murmullo de la vida cotidiana. Durante tanto tiempo había medido mi valor por cómo servía a los demás. Ahora lo medía por el simple hecho de que podía mantenerme firme, honrar mis límites y aún cuidar sin renunciar a mi autonomía. Sentada de nuevo en el sillón de Javier con el sol de la tarde colándose por las ventanas, permití una pequeña sonrisa privada. La paz que sentía no era la ausencia de conflicto, era la presencia de control, de dignidad, de la libertad que finalmente había reclamado. La vida que había construido, los recursos que había protegido y las elecciones que ahora podía hacer sin culpa ni manipulación, se sentían como un regalo que había merecido por mucho tiempo, pero que solo ahora reconocía plenamente. Por primera vez en décadas, me sentía libre de obligaciones, libre para vivir en mis propios términos, y esa libertad era embriagadora. El futuro era mío para moldear una elección deliberada a la vez. El sol de la mañana se derramaba sobre el jardín y me detuve en el porche para respirar su frescura. Las rosas que Javier tanto amaba finalmente estaban floreciendo de nuevo, sus colores vibrantes, después de años de descuido que no había notado que había permitido. Mis manos aún olían ligeramente a tierra de podar y plantar, un pequeño recordatorio de que estaba cuidando no solo flores, sino la vida que había reclamado. Me había asentado en nuevas rutinas. Las mañanas comenzaban con café y reflexión tranquila, seguidas de tiempo en el jardín, donde nutría el crecimiento y practicaba la paciencia sin prisas por las demandas de nadie más. Las tardes las dedicaba a ser voluntaria en el centro de alfabetización, que había apoyado durante mucho tiempo, enseñando a adultos a leer y escribir, compartiendo el conocimiento que había acumulado sin esperar recompensa. Elena se había convertido en una presencia constante, su amistad firme y sin juicios. Nos encontrábamos para tomar café, paseábamos y a veces discutíamos libros, descubriendo alegría en el simple acto deliberado de la compañía. Era notable cuánto podía sostenerte una relación cuando existía sin obligación, sin el tira y afloja del derecho. Las noches eran tranquilas, llenas de lectura, planeación, o simplemente sentarme en el porche mientras el barrio se asentaba en sus ritmos. La casa ya no se sentía como un espacio que necesitaba defender, sino como un santuario que había ganado, donde las decisiones eran mías y solo mías. A menudo me sorprendía sonriendo por pequeñas victorias, una planta floreciendo bajo mi cuidado, un estudiante dominando una palabra con la que había luchado durante meses, una conversación con Elena que me dejaba sintiéndome vista y apreciada. Estos momentos ordinarios pero profundos me recordaban que una vida construida en la elección en lugar de la obligación era posible y profundamente satisfactoria. Me recosté dejando que la luz dorada calentara mi rostro y sentí una sensación inquebrantable de contentamiento. Por primera vez en décadas estaba viviendo completamente para mí misma, y era todo lo que había esperado que pudiera ser.